El Señor les continúe bendiciendo. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones. Padre, gracias por la obra de tu Hijo amado allí en la cruz del Calvario, donde vino, derramó su sangre, ofrendó su vida para quitar de en medio el pecado y librarnos de los horrores de la muerte. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tenemos el privilegio de venir a adorar, a alabar y a decirte gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Padre. Y en este momento, Señor, que todo lo que hagamos, digamos, sea para darte la honra y la gloria que solo tú mereces, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba ya anunciado en las profecías. Lucas capítulo 3, versículo 15 dice que el pueblo estaba a la expectativa. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, estaba expectante porque creía que el Señor Jesucristo debía vencer a los enemigos, debería liberarlos de la esclavitud de Roma y darles un reino terrenal. Pero hermanos, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él vino para librarnos del pecado, para librarnos de la esclavitud del pecado. Dios, al ver que nosotros no podíamos librarnos, que no podíamos dejar de pecar por nuestros propios medios, envió a su Hijo amado para que cumpliera esta labor a nuestro favor. Hay personas que vienen a la iglesia porque tal vez desean tener una vida mejor, pero la verdad es que no pueden o no podemos dejar de pecar. ¿Por qué, hermanos? Porque somos esclavos del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino para librarnos del poder de Satanás, para liberarnos del maligno. Primera de Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor Jesucristo, hermanos, vino para liberarnos del poder del mismo diablo. Entonces, les invito, hermanitos, a que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 5, y vamos a contemplar un poco esta visión que tuvo el apóstol Juan. Dice la palabra de Dios, y lloraba yo mucho, versículo 4, capítulo 5, versículo 4 dice Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y aquí la figura del león es la figura de nuestro Señor Jesucristo con poder. Él un día vendrá así como un león, ¿para qué? Para establecer su reino. Así era que lo esperaba el pueblo judío, que viniera con poder para librarlos del César, para librarlos del imperio romano y para que les instaurara ese reino terrenal.
Pero el Señor Jesucristo vino como cordero. Porque el problema que nuestro Señor Jesucristo venía a solucionar era mucho más profundo que la esclavitud de Roma. El Señor Jesucristo venía para liberarnos del pecado. Por eso el apóstol Juan dice, lloraba mucho aquí, dice lloraba, dice la escritura, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero viene un anciano y le dice, ya no llore, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Yo me imagino al apóstol Juan volteándose para ver al león, pero dice la escritura que lo que vio fue ¿qué? A un cordero como inmolado. Y esa frase de cordero inmolado significa, hermanos, el cordero con las señales de haber sido sacrificado. Nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, Él venció allí en la cruz del Calvario. Él venció al mundo, venció a Satanás, pero también venció a la muerte. Nosotros, el mundo no ve el triunfo de Cristo. El mundo y aún muchas religiones predican es un Cristo derrotado, un Cristo que Jesús, dicen, fue un profeta, pero que fracasó porque murió en la cruz. Pero nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, hermanos, nosotros vemos el triunfo. Nosotros vemos a un Señor Jesucristo más que victorioso allí en esa cruz del Calvario. Por eso las Escrituras también lo contienen, que dice, el Señor Jesucristo, dice Marcos, exclamó a gran voz, consumado es. Cuenta totalmente pagada. Consumado es. Ese era el significado que se le daba en aquel tiempo a esa frase, cuenta totalmente saldada. Ya no hay deuda. El Señor Jesucristo, mis hermanos, el Señor Jesucristo no vino a pagar una parte. Él no vino a hacer un abono. El Señor Jesucristo no vino a darnos una cuota inicial para que nosotros sigamos perseverando y luchando por nuestros propios medios y en nuestras propias fuerzas. ¿Para qué? Para alcanzar una salvación, para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte. No, hermanos, el Señor Jesucristo vino y hizo un solo pago. Una sola ofrenda fue suficiente, de una vez y para siempre. Ese fue el triunfo de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Por eso Él gritó, consumado es, cuenta totalmente pagada. Él pagó tus deudas y mis deudas. Nosotros tuvimos un arrepentimiento de corazón. Nosotros nos cubrimos con la sangre del Cordero. Y el Señor Jesucristo, Él venció en la cruz. Por eso nosotros decimos que el Señor Jesucristo venció al mundo, venció al diablo y venció a la muerte. En Juan capítulo 16, versículo 33, la palabra de Dios nos dice, y el Señor Jesucristo es quien nos habla diciendo, confiad, confiad.
yo he vencido al mundo. Señor Jesucristo, el Cordero, vino y venció al mundo. Vamos a Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por esto, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en la cruz derrotó al diablo, lo destituyó del trono, lo sacó de ese dominio sobre la muerte. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo participó de carne y de sangre. ¿Para qué? Para poder morir en la cruz del Calvario, para poder derrotar al diablo, sacándolo de su dominio. Primera de Corintios 15:55, dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón, hermanos, es eso que tienen algunos animalitos que al clavarlo inyecta su veneno. Voy a dar un ejemplo, hermanos. Viene una abejita volando y me pica y se va y llega hasta el sitio donde están ustedes, hermanos. Yo creo que la abejita les causa algún temor, ¿verdad? ¿Pero les puede hacer algún daño? No, hermanos, no les puede hacer daño. ¿Por qué? Porque el aguijón lo tengo yo. El aguijón me quedó a mí. Pablo dice: el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. Y hermanos, el pecado es lo que hace de la muerte algo ¿qué? Doloroso. El pecado es lo que hace de la muerte algo terrible, porque nos separa de la presencia de Dios. El pecado es lo que nos aparta. El pecado nos lleva al infierno y nos condena. Y esa es esa es la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Quitar en medio ese pecado. Por eso hoy nosotros podemos morir tranquilamente. De lo contrario, no podríamos morir tranquilamente, porque imagínense, hermanos, morir apartados de Dios. El pecado es lo que hace de la muerte algo terrible, y por eso nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario, al cargar con todo nuestro pecado, tuvo que sufrir y padecer la muerte con todos sus horrores. Y Pablo pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y yo pregunto, hermanos, ¿dónde está el aguijón de la muerte? El aguijón de la muerte quedó clavado en Cristo. Él llevó nuestros pecados. Por haberle sido cargado todos nuestros pecados, el Señor Jesucristo tuvo que padecer los horrores de la muerte. Y no solo eso, hermanos, sino que recordemos que allá en Getsemaní Él clamaba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? ¿Cuál fue la voluntad de Dios, hermanos? Abandonar a su Hijo amado, abandonar al Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Para qué?
para darnos vida a nosotros, para protegernos a nosotros, para librarnos, para liberarnos a nosotros. El Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, con todas nuestras culpas, y Dios lo desamparó. Y en eso se traduce el amor de Dios, hermanos. Y uno pregunta, ¿pero por qué Dios desamparaba a su Hijo amado? La respuesta la tenemos en Juan 3:16, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra, y después de que entonemos el himno que nos va a colocar Cheito Cordero, entonces queda abierta la cena para el hermano que quiera participar.